En nombre de nuestro, en nombre de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, Dios Padre Todopoderoso, te damos las gracias, Padre, por permitirnos estar esta noche aquí en estas lecciones, que nos, que nos bendiga, Señor, dándonos esa sabiduría que tanto necesitamos para hacer esa luz que otros hermanos requieran y necesitan. Gracias, Padre. Gracias. En nombre de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Muy bien, voy a compartirles la pantalla y empezamos. Listo. Seguimos con la segunda parte, entonces, de los pensamientos filosóficos, hermanos. Muy bien. Parte 2. Bueno, pensamientos filosóficos que son el sustento de las doctrinas falsas. Nos quedamos en este pensamiento pietismo, ¿verdad? Vimos, le, vimos entonces, hermanos, cómo, ¿verdad? ¿Por qué se dan estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué estos pensamientos? El hombre en sí, desde un principio, hermanos, queriendo eh, ser sabio, ¿verdad? Empezó a tener ese tipo de pensamientos filosóficos, empezó bueno, con el intento de apartar su corazón al Señor, hermanos, esto los llevó eh, por desgracia, a enfocarse únicamente en hacer esto, ¿verdad? En centrarse en estudiar, el saber, ¿verdad? Únicamente el pensamiento humano. Y en su intento, hermanos, de descubrir estos pensamientos, la realidad o la verdad, según ellos, ¿verdad? En descubrir lo que hay en la naturaleza, el origen de las cosas, la razón de ser, quién fue el creador de todas las cosas, la realidad. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad? En lugar, pues, de descubrir la verdad, lleva a estos hombres a alejar incluso cada vez más al ser humano del Creador. Empieza a alejar a todo aquel que escucha, a todo aquel que se enfoca en estos pensamientos filosóficos, empiezan a alejarse de lo que es realmente el Creador, ¿verdad? Y vemos entonces, hermanos, que la Biblia es clara, la verdadera sabiduría, ¿de dónde proviene? De lo alto, ¿verdad? De Dios, y nunca, hermanos, por pensamientos humanos o esfuerzos humanos. En realidad, ¿verdad? Siempre proviene de Dios. El hombre nunca va a alcanzar, ¿verdad? Porque tenemos una mente finita, pero el pensamiento de Dios va más allá y él va descubriendo, ¿verdad? A la luz de la palabra nos enseña y nos hace ver cosas grandes y ocultas, como dice su palabra, ¿verdad? Que aún ni siquiera el hombre ha podido descubrir, la ciencia ha podido descubrir y la palabra de Dios nos lo va mostrando, ¿verdad? En Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Entonces, hermanos, a veces hay cosas que no logramos entender, captar y mucho en la palabra de Dios, pero si nosotros clamamos al Señor y como dice su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nuestra mente, ¿verdad? Tiene un fin, tiene un límite, pero si nosotros le pedimos al Señor, seguramente, hermanos, Él nos va a dar esa sabiduría, ¿verdad? La inteligencia, el conocer lo que realmente desea el Señor y sobre todo no solamente conocer, sino que podamos ayudar a otros, ¿verdad? A través de la palabra,
que sean engañados, como hoy en día podemos ver a muchas iglesias permitiendo cosas que ni siquiera están en la palabra de Dios, metiendo dentro de las iglesias pensamientos humanos, pensamientos filosóficos humanos, ¿verdad? Que no tienen sustento en la palabra de Dios. Y esto es porque muchas veces desconocemos lo que realmente, hermanos, dice la palabra de Dios. Bueno, regresando entonces a estos pensamientos filosóficos, nos quedamos en este punto, pietismo, y dice, este término en su etimología viene del alemán pietismus y con ella del latín pietas, piedad y del sufijo ismus, que indica algún tipo de doctrina, teoría, tendencia, expresión de un idioma y se basa únicamente en los sentimientos. Entonces aquí vimos, hermanos, que ellos están centrados únicamente en interpretar las doctrinas o lo que ellos buscan saber del cristianismo o de la doctrina que ellos vean, tienen, perdón, tan solamente en las experiencias, ¿verdad? Del sentimiento, qué sentimos, qué realmente es. Y únicamente están basados en el sentimiento de cada individuo, del ser humano, ¿verdad? Entonces, este es pietismo. Luego pasamos a pluralismo, doctrina que en oposición al monismo o al dualismo afirma que hay múltiples, tal vez infinitos tipos de realidades. También, hermanos, vemos que este tipo de pensamiento, pluralismo, dicen ellos, según que hay planos habitados y en cada mundo o en cada planeta hay un Dios. Hay distintos tipos de dioses, ¿verdad? Fuera de lo que dice la palabra de Dios, que no hay otro Dios, no existe otro, únicamente uno solo, ¿verdad? Y estos hermanos, hombres que abrazan este pluralismo, son aquellas doctrinas que abrazan la filosofía espiritualista, ¿sí? Y espiritista, porque piensan pues que hay diversidad de dioses en diferentes mundos. Luego pasamos a politeísmo. Dice, es concepción religiosa o filosófica basada en la existencia de varios seres divinos o dioses. Mayormente este tipo de prácticas politeístas lo hacen los hindúes, hermanos. Ellos tienen la creencia en más de un dios, ¿verdad? Las fuerzas, los elementos de la naturaleza, son dioses, todo lo que se pueda mover, según para ellos, incluso lo que no se mueve también, ¿verdad? Para ellos son dioses. Y todo, hermanos, actividades humanas, ¿verdad? Eh, Hasta dioses domésticos tienen. Entonces, los hindúes son caracterizados por ser politeístas, por tener muchos, no solo muchos, millones de dioses, ¿verdad? Y se asocian, hermanos, con diversas religiones incluso. Pasamos al siguiente, positivismo. Es una teoría filosófica que sostiene que todo conocimiento genuino se limite a la interpretación de los hallazgos positivos, es decir, reales, perceptibles, sensoriales y verificables, o sea, que se puedan, ¿verdad?, realmente comprobar. Entonces, si para ellos no es comprobable, ¿verdad? Para ellos pues no es lo que es, ¿verdad? Ellos, según el pensamiento de ellos, es el culto que se les rinde a las cosas creadas en vez de rendirle el culto al Creador. Ellos, hermanos, en todas sus creencias están basadas en la ciencia y tienen diversidad también de cultos, templos y prácticas litúrgicas, ¿sí? Pero ellos, a diferencia del cristianismo, a pesar de que en el cristianismo de verdad hay diversidad de denominaciones, ¿verdad? Este tipo de hombres
con pensamiento positivista enseñan que nada es sobrenatural ni trascendente. Toda su creencia entonces está en la ciencia. Si es comprobable, ¿verdad?, se adora, si no, no es. Pasamos al siguiente punto. Racionalismo. Es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Entonces, ellos están basados, hermanos, en la razón, como su nombre lo dice, ¿verdad? Se deriva de esta palabra razón, con el mismo término, pues indican también esta filosofía, ¿verdad?, que sustenta, pues, eh, el pensamiento, la razón, la capacidad de pensar, ¿verdad?, considerando, pues, la razón como lo primordial, lo esencial, lo real, y no tanto únicamente en lo natural. También ellos se basan en lo histórico, ¿verdad?, pensar. Enseñan que no se puede creer en lo que no se puede razonar, en lo que se desconoce o no se puede escudriñar. Entonces, si se puede razonar o se conoce algo, entonces se puede adorar. Unitarismo. Esto creo que en este punto, hermanos, alguno de ustedes lo conoce, si no lo conoce, en mi caso, por aquí, cerca de nuestro pueblo, se practica este tipo de pensamiento filosófico, ¿verdad? El unitarismo, que dice de esa manera, es una corriente teológica de un sector del cristianismo protestante que cree en un solo Dios, unipersonal, y sostiene que Jesucristo no es el mismo Dios. El unitarismo es estrictamente monoteísta y cree que existe solo un único Dios, Dios Padre o Yahweh, conformado por una sola entidad. Entonces los unitaristas, hermanos, como bien dice acá, ¿verdad?, viene de un grupo religioso protestante. Ellos, hermanos, niegan la divinidad de Jesucristo, aunque sí, en realidad ellos lo veneran, ¿verdad? Saben quién fue Jesucristo, ¿verdad? Pero no le rinden tal cual, ¿verdad?, la adoración. ¿Por qué? Que únicamente están basados en que existe uno solo Dios. Aunque también, a diferencia, hermanos, según yo creo que hay diversidad de unitaristas, porque aquí en un poblado cercano a nosotros, llamado Catzin, en este pueblo está un grupo unitarista y ellos únicamente están centrados en Jesús. O sea, para ellos no existe la Trinidad, solamente Jesús, uno solo, ¿sí? Entonces ellos afirman que la salvación, ¿verdad?, también es de todos. No creen en toda la Biblia. ¿Por qué, hermanos? Porque para ellos entonces el pecado, ¿verdad?, o según ellos, el hecho de poder ser salvos, o sea, el recibir la salvación, lo absoluto para todos, eh, entonces ya no existiría el pecado, no existiría, por tanto, la redención ni el efecto de la obra de la Trinidad en la vida del hombre. ¿Sí? Es un poco parecido a lo que vamos a ver siguiente, universalismo. Es algo parecido a este tipo de pensamiento filosófico. El universalismo es la ideología que afirma la existencia de una verdad universal, objetiva, eterna y que lo determina todo. Por ende, debe ser admitida igualmente por todos los seres humanos. Entonces, es un poco parecido, ¿verdad? Eh, Según ellos, también la redención es para todo género humano. Y es tal vez, hermanos, para ellos, ¿verdad?, está dentro del movimiento ecuménico moderno. Podemos ver, si ustedes pueden notar, para muchos de estos tipos de movimientos, hermanos,
la redención, o sea, la salvación es para todos, ¿sí? Y para ellos, hermanos, el centro de la historia es el pueblo judío, ¿sí? Por su alianza con Dios, por su pacto, por su promesa. Y después entonces para ellos viene la iglesia cristiana. Según ellos también afirman que la redención fue universal, o sea, para todos, para toda criatura, ¿verdad? Y sí, nosotros entendemos, ¿verdad? Que la salvación puede llegar a cualquier persona, pero el Señor también, ¿verdad? A unos escogió, esa es su palabra, ¿verdad? Entonces, puede ser para cualquier persona, ¿sí? Pero no el hecho de que una persona esté pecando, ¿verdad? O no es redimida, no confiesa sus pecados, obviamente, ¿verdad? No puede recibir la salvación. Entonces, por lo tanto, hay un cierto requisito que se debe llevar a cabo para poder tener la salvación, aunque la salvación es gratuita, ¿verdad? Entonces, estos tipos de pensamientos, hermanos, si nosotros nos ponemos a investigar un poco con respecto a las doctrinas, a las sectas. Varias de las sectas falsas, hermanos, tienen involucrado alguno de estos pensamientos filosóficos, incluso movimientos que se hacen llamar cristianos. Para mí, en lo particular, hay una religión cristiana que yo pensaba que en lo absoluto estaban bien, o sea, que iban también acorde a la palabra de Dios, pero luego de estudiar este tipo de sectas me doy cuenta que están lejos de la palabra de Dios, porque este, esta secta dice que no existe el infierno y son cristianos, se hacen llamar cristianos. Porque el Señor, nuestro Dios, según para ellos, no puede ser un Dios de amor que castigue en un lago de fuego. Entonces, según ellos, hay un tiempo en donde el hombre es redimido, estando en un lugar oscuro, en un lugar apartado, y el Señor, ¿verdad?, lo redime, según ellos, en ese lugar y lo rescata para vida. Eso es imposible. No hay intermedios. Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado. El conocer, ¿verdad? El estudiar, el leer la doctrina de estas diversas sectas, hermanos. Hay muchas, existen ahora sí que un montón de religiones, pero no todas te van a llevar a Dios. Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos todo tipo de pensamiento filosófico, este tipo de doctrina, ¿verdad? Debemos, dice, nosotros debemos darle importancia en conocerla, en saber cómo es, ¿verdad? De estudiarla, ¿para qué? Para que nosotros podamos estar preparados con estos grupos, ¿verdad? Que enseñan cosas lejos de la palabra de Dios. Conocer su base bíblica errónea para poder nosotros tener una defensa. Entonces, número uno, ¿por qué debo conocer estas diversas doctrinas, estos diversos pensamientos filosóficos? Porque debemos estar preparados con lo que estos grupos enseñan y conocer la refutación bíblica de sus errores para estar preparados y como dice su palabra, hermanos, con defensa, mansedumbre, ¿verdad? Contestarles, según lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 15 al 16, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar una defensa con mansedumbre, con reverencia, ante todo. Lo importante aquí, hermanos, no es ganar, ¿verdad? Ni intentar, ¿verdad?, meterlo a la enseñanza a fuerzas. Recuerden, nos preparamos, hablamos la palabra, como dice, con mansedumbre, con reverencia, ante todo aquel que te demande razón, ante todo aquel que, a ver, dime por qué haces esto, por qué practicas esto, porque la Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, yo lo voy a hacer. Pero muchos hermanos hoy en día, en muchas iglesias, olvidan esto.
Si está en la Biblia, lo hago, pero muchos olvidan, no está en la Biblia y lo practican. Entonces, aquí nos dice, para que tú puedas presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que te pida razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo. ¿Por qué crees en Jesucristo? ¿Existe Jesucristo? ¿Es real? ¿Tu Dios es real? ¿Qué respuesta vamos a dar? Tenemos que estar preparados. ¿Sí? Teniendo, dice, buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo también, ¿verdad? Sean avergonzados. Entonces aquí también no solo es preparación, hermanos, nos está demandando realmente vivir una vida digna de ser llamados hijos de Dios, en vivir una conducta que honre, ¿verdad? Nuestro nombre como hijos de Dios. No nos honre a nosotros, sino honre a Dios con todo lo que nosotros estamos viviendo, hablando, practicando, ¿verdad? Nuestra conducta gire en torno, ¿verdad? En Cristo. Que cuando nos vean puedan decir, realmente esta persona no solo dice, ¿verdad? Practica, vive lo que habla, vive lo que predica. Realmente es lo que debemos hacer, hermanos, porque podemos tener igual mucho conocimiento, pero de nada sirve, ¿verdad? Podemos saber mucho de la palabra de Dios, podemos tener facilidad de palabras y decirle a muchas personas, tu doctrina es errónea, es esto, es lo otro. La mía es la verdadera. Y hermanos, mejor con mansedumbre, reverencia, eso es lo que dice la palabra. Lo dejo, tú lo tomas o lo dejas, es asunto de usted, ¿verdad? A recalcarles, pero con amor, ¿verdad? No pretendiendo ganar. El Señor es quien hace la obra. Número dos, ¿por qué debo conocer estos pensamientos, estas doctrinas falsas, sectas falsas? Número dos, para no ser niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Y hermanos, cuando estamos conociendo la palabra de Dios, va a haber momentos donde escuchas y te dan respuestas, hermanos, te dicen, por ejemplo, hace poco tuve una plática con una jovencita, toda su familia pertenece a una secta, y me decían, me tomaron y me dijeron, donde tú estás no es el correcto. No es lo correcto porque te enseñan únicamente a cantar. Yo le preguntaba, ¿te hemos enseñado a cantar? No, me han enseñado la palabra de Dios. Ahora, yo le dije, cuando nosotros decimos que somos cristianos, empezamos a ser perseguidos. Y el enemigo cuando persigue, decía, va a tratar de avergonzarte, va a tratar de callarte, va a hacerte bullying, ¿verdad? Pero ¿qué debemos hacer? Conocer más, saber la palabra de Dios, poder defender la palabra de Dios, porque lo que le decían a ellas que, ¿cómo puede existir el Espíritu Santo? ¿Cómo puede decir que es una Trinidad? Solo existe un solo Dios. ¿Por qué cuando Jesús se bautizó, una voz se escuchó en el cielo y dijo, este es mi Hijo amado? Luego vino una paloma sobre Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la autoridad? ¿Cuál es la posición? Dios es el que habló. Y hermanos, empezó a haber una pequeña confusión en esta jovencita, que hay que tener bases bíblicas. Yo le decía, hay muchas cosas que no vamos a poder entender, pero muchas partes de la Biblia nos habla y nos dice una y otra vez que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, ¿verdad? No es como el aire, no lo es. El Espíritu Santo es real, es una persona, te enseña, te dirige, ¿verdad? Y hay muchas respuestas y no son mis palabras, ahí está la base bíblica. Entonces, van a tratar de confundirnos. Por eso la importancia de conocer. ¿Para qué?
para no ser niños fluctuantes. Ah, creo que este es la verdad y unos van para acá. Luego, no, no, no es, creo que tienen algo de falsedad y se mueven para otro lado. No, ¿verdad? Hay que ser realmente adultos en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, maduros en la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a alcanzar la madurez, hermanos? Estudiando la palabra, pero también permitiendo la obra de nuestro Dios en nuestra vida, que Él trate con nosotros, ¿verdad? Que Él vaya enseñándonos, porque vuelvo a repetir, muchas cosas no vamos a lograr entender en la palabra de Dios, pero si le pedimos sabiduría, si le pedimos ayuda, Él nos va a dar conocimiento y muchos incluso se van a espantar de la defensa que tú vas a dar. Bueno, vamos con Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrina, por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ocupan enseñanzas, doctrinas falsas, un poquito de la palabra, ¿verdad? Y la envuelven con un poquito de verdad. Y si no estamos preparados, hermanos, va a ser peligroso, y más en estos tiempos. Segunda de Timoteo 4:3-4, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, y la estamos viviendo, hermanos. Muchos están, ¿verdad?, peleados con la sana doctrina. Muchos no quieren oír, no quieren tomar la sana doctrina. Prefieren tomar, ¿verdad?, lo fácil, meterlas a su iglesia para que sea más llamativa, para que se vea avivada. Y realmente, hermanos, el verdadero avivamiento que debe haber en las iglesias es hablar de Jesucristo. Ese es el verdadero avivamiento. No solamente son gritos, son saltos. Así no se ve una iglesia avivada. Una iglesia avivada es la que predica el evangelio incansablemente. Ese es el verdadero avivamiento. Por eso dice aquí, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Una fábula es algo que no es real, un poco pintado, ¿no? Un poco de verdad, y son envueltos, y se está viviendo, hermanos. Se está viviendo hoy en día. Segundo libro de Pedro 2:1-3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, y sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y eso es real, hermanos, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias, en lugar de predicar la verdad, en lugar de predicar la venida de Cristo, en lugar de predicar el infierno, ¿verdad? Que no todos lo hacen. En lugar de hacer eso, ¿qué es lo que hacen? Han hecho de sus iglesias mercadería, pacta, haz esto, ¿verdad? Lo otro, tus oros, tráeme tus oros. Y en lugar de predicar la verdad, únicamente han hecho las iglesias sus propios negocios. Y está sucediendo, está sucediendo. Y cuando esto abunde aún más, hermanos, Cristo está a las puertas. Número 3, porque debo conocer estos pensamientos filosóficos, esas doctrinas falsas, para ayudar a otros a no ser engañados. Porque hermanos, te van a buscar para pedir consejo, te van a pedir ayuda. Entonces también
para estar preparados y ayudar a otros. Gálatas 3, 1 al 5. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Y ahí está otra verdad, hermanos. Porque muchos piensan que el recibir al Espíritu Santo son movimientos extraños, ¿verdad? Es hacer lo otro. Así es la obra del Espíritu Santo. Pero aquí estamos viendo, hermanos, que el oír, ¿verdad? Con fe, recibir la palabra, dejar mi pasado, recibir a Cristo, caminar en su verdad, es recibir al Espíritu Santo en mi vida. Y sobre todo, hermanos, se va a ver reflejado, ¿verdad?, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando empezamos a practicar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todos estos 9, hermanos, frutos de los cuales nos habla la palabra de Dios. Mientras tanto, todo lo que hoy en día se practica como la obra del Espíritu Santo, con movimientos extraños, con hablar en lenguas, no estoy en contra de que se hable en lenguas, pero eh, hay un orden, ¿verdad? Hay una manera en cómo hacerlo y la palabra no falla, la palabra de Dios es clara y nos enseña cómo hacerlo. Luego, verso 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír la fe? Entonces, hermanos, hay que estar preparados para presentar defensa propia. ¿Te imaginas que se te presente un testigo y va a haber, hermanos, va a haber su momento donde ustedes van a presentar defensa? Conozcan la diversidad, de sectas, conozcan lo que ellos predican, lo que ellos hablan para poder tener defensa. Y esta materia, hermanos, nos va a ayudar bastante en tener defensa, en tener palabra para poder defender la sana doctrina, no defender nuestra religión, ¿verdad? No se trata de defender una religión, no se trata de defender, yo soy casa de oración, ¿verdad? Lo traigo en las venas, ¿verdad? Soy de sangre, casa de oración. Y no se trata de defender una religión, se trata de defender la palabra, la sana doctrina, el que conozcan la verdad, pero con mansedumbre. Muy bien, hermanos, aquí terminamos entonces eh, la lección, bueno, es la clase 5, ¿verdad? Pero seguimos en el tema de pensamientos filosóficos que son el sustento de las doctrinas falsas, parte 2. Muy bien, creo que hasta aquí dejamos de grabar.